tardes, nosotros somos el C1 del Centro Universitario del Nuevo Occidente. Tenemos una tarea que viene siendo de criminología, que viene siendo la criminología del arte. Entonces, a continuación le daremos un breve inicio. Estamos aquí en el Infoculta. La criminología del arte estudia las manifestaciones de conductas antisociales o de las expresiones artísticas, por ejemplo la violencia, la sangre, los golpes, y que estas mismas tienen en los individuos. Por ejemplo, el artista elabora imágenes que son las representaciones pictóricas de la realidad, ya que nosotros solo descubrimos la realidad en el grado que cristalizamos. Leonardo da Vinci decía que no es difícil detenerse algunas veces ni mirar las manchas en las paredes, o las cenizas después del fuego, o las nubes o en muchos lugares. Encontrarás cosas realmente maravillosas. Bueno, pues buenas tardes, nosotros somos de la Escuela C1 y a continuación haremos unas breves preguntas al profesor Carlos Cabrera Cox, que es el maestro de artes visuales aquí en la Infoculta. Y pues aquí mi compañero va a continuar a hacerle las preguntas. Bueno, la primera pregunta sería, ¿qué es el arte en sí? Es una pregunta que tiene una respuesta muy compleja, porque la sociedad es lo que da origen al arte, el ser humano es lo que da origen al arte, y definir a la sociedad, definir al ser humano es algo complejo, ¿verdad? Pero en términos generales podemos decir que el arte es aquel aspecto creador, aquella capacidad creadora que si el individuo la desarrolla, todo mundo potencialmente puede tener esa capacidad de crear. Cuando el individuo la desarrolla y produce una obra que expresa diferentes situaciones, sentimientos, expresiones de la persona. Cuando eso se traduce en una obra concreta, se presenta la conducta artística. Bueno, la segunda pregunta sería, ¿cómo el arte influye en las personas? Bueno, es igualmente una pregunta muy compleja por las mismas razones que expresé anteriormente, pero podemos ver que ese fenómeno surge a partir de los medios de difusión, ya sea electrónicos o impresos, ¿no? Podemos observar que el fenómeno de la cultura en general y el arte en particular, ya sea arte visual o arte cinematográfico, arte musical, definitivamente impactan en la sociedad de una forma tremenda, ya sea en dos sentidos: en el sentido positivo de estimular la conducta creativa, o en el sentido negativo, que es estimulando la conducta negativa o destructiva, antisocial, exactamente. Hay una expresión que dice que el arte habla. ¿Cómo nos puede explicar esa expresión? Los lenguajes artísticos, a partir del desarrollo de la tecnología y desde antes, han tenido un proceso de expandirse, de tecnificarse, de asimilar las técnicas para expresar más. Son muchos los lenguajes artísticos, definitivamente. ¿De qué manera? Pues el pintor, a través de lo que plasma en su lienzo, pues puede expresar un sinnúmero de comentarios sobre la sociedad en que vive, sobre su mundo interno también, pero no es la única opción, no es la única posibilidad. Ahora vemos que el arte incluye el video, el performance, el arte conceptual. Se están innovando los lenguajes constantemente. ¿Qué medios utilizan las personas artísticas para expresarse, y esos medios cómo se pueden transformar en expresiones violentas? Bueno, esa pregunta va relacionada con la anterior. A medida que se han ido transformando
los lenguajes, ya sea artísticos o no artísticos, el mundo de las imágenes se ha incrementado muchísimo. Esas imágenes tienen la posibilidad, ya lo expresé anteriormente, de estimular la conducta creativa o la conducta destructiva. Lamentablemente ahora estamos viendo un fenómeno más notorio en el cine, más notorio en los medios visuales, pero en los corridos, en muchas cosas, pues contenidos artísticos, entre comillas, que hacen alusión a hechos violentos, pero tiene mucho que ver la disposición de la persona, tiene mucho que ver los antecedentes de esa persona. Hay personas de naturaleza conflictiva, definitivamente, así como hay personas que tienden les gusta el proceso de enseñanza-aprendizaje, disfrutan el hecho de estudiar una carrera, por ejemplo, mientras que hay otras gentes que definitivamente también disfrutan el hecho de una conducta antisocial. Ese proceso ya no atañe estrictamente al arte, ya las demás ciencias sociales ya tienen explicación al respecto, ¿no? ¿En qué momento el arte se puede convertir en delito? Cuando transgrede las leyes del Estado de Derecho, valga la redundancia. Un arte que la verdad no se le podría ya llamar arte a una conducta pues sí, que tiende a la ruptura de los esquemas sociales, aunque sí lo vemos, por ejemplo, en el cine, ¿verdad? y en otras formas de expresión. Bueno, pero cabe la posibilidad de temas que abordan el fenómeno de la violencia, pero no con fines de propagarla o de estimularla, sino de criticarla. Es decir, hacer un análisis del fenómeno para buscar soluciones. Entonces, no toda la violencia que aparece en los medios de difusión tiende a promover la violencia, sino al contrario, a plantear una serie de análisis y de interrogantes para buscar soluciones, afortunadamente. ¿Usted cree que las películas y caricaturas influyen a las personas para delinquir? Muchísimo, muchísimo. Sí, porque ahora, por ejemplo, vemos que el fenómeno de la conducta, por ejemplo, del problema que hay ahorita en las escuelas del bullying, también es adquirido, también es de cierta manera cultural, un aspecto negativo de la cultura, se transmite como una conducta que en ciertos individuos da la sensación de poderío, de machismo, de que yo las puedo y que los demás no la hacen conmigo, una serie de mitos, en lugar de lograrlo con convivencia sana, con honestidad, con valores humanos, vaya. Bueno, los corridos y la música rap u otros tipos de música que expresan violencia, pues, ¿cómo influyen a las personas? Bueno, en las preguntas anteriores también se plantea otros ángulos de esa misma interrogante, ¿no? Definitivamente la influencia de los medios, vuelvo a repetir, es muy, muy fuerte, pero cabe la posibilidad de que la persona, a través de la información y la educación, puede distinguir entre un mensaje destructivo y violento y un mensaje creativo y que tiende a mejorar la sociedad y la convivencia de las personas que vivimos dentro de ella. La clave aquí es la educación. Ahorita que hice la pregunta esto de los corridos. En su opinión, ¿cree que los corridos, esto que nos demuestra que violencia, balazos y narcotráfico,
¿Usted este tipo de música, este género, lo considera un medio artístico, arte en sí? Algunos sí, claro, y algunos son tradicionales, no son tan nuevos. Pero vuelvo a repetir, tienen un enfoque de análisis, algunos, mientras que otros es pues la fama de una persona que se hace justicia por su propia mano, por ejemplo, lo cual pues es una conducta fuera del Estado de Derecho. Y en ese sentido, la juventud, por ejemplo, a través de la educación, puede tener puede hacer un análisis crítico de ese material y así dejar de seguir una influencia, por más popular que sea, porque tiene los elementos, los conceptos y la educación necesarios para criticar el material que llega. Bueno, después de haber hecho estas preguntas, pues la última pregunta sería ¿cómo podemos usar el arte para prevenir la violencia? Despertando el potencial creativo que cada ser humano posee. Todo el mundo es un artista, la clave es despertar la creatividad, despertar la imaginación y de esa manera abordar las conductas artísticas, las conductas creativas. Una persona creativa no necesariamente tiene que ser un artista profesional, sino que la creatividad y la imaginación formen parte de sus tareas cotidianas.